aún con la pantalla de por medio, pero estamos muy entusiasmadas con esto que podemos construir juntas, que es aprender juntas, recuperando todo lo que sabemos y metiendo cositas, preguntándonos nuevas cosas, recuperando un montón de ideas y de experiencias de otras compañeras y de nuestra invitada especial de hoy, que quizás se entusiasma y puede seguir entrando a estudiar y aprender con nosotras. Em, Estamos eh, empezando este ciclo de esta semana que se llama Vocerías y Comunicación desde las organizaciones. Y desde las organizaciones y por supuesto desde la médula de las organizaciones que somos cada una de nosotras que vivimos y armamos nuestras organizaciones. Les quiero presentar a Patricia y pasar la palabra a ella. ¿Estás ahí, Patricia? ¿No Sí, se me ve? sí, seguramente sí, pero yo no puedo ver a todas. Eh, Ah, Nati, ¿vos me ves? Entonces ah, estamos, estamos. eh, hola, Adriana. Hola, Adriana de Campo del Cielo. Me alegro mucho que estés acá, Adriana. Bueno, les quería decir quién es Patricia. Patricia, primero que todo, es una persona a la que le tengo mucha confianza, por eso quiero compartir con ustedes mi cercanía con ella. Es una amiga que vive acá en Córdoba, igual que yo, y ha pensado y ha trabajado mucho estos temas. Ella es profesora, una profesora media rara, pero que mucho la queremos muchísimo. Digo media rara porque no sigue exactamente el modelo de los profesores que estamos conociendo o imaginando en la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es profesora en psicología y también investiga un tema que quiero invitarla a que también aprendamos juntas, que es el tema de la inteligencia artificial, bueno, con todas sus variantes en los comportamientos de las personas y al revés, cómo nosotras como personas podemos apropiarnos inteligentemente de algunas herramientas de la inteligencia artificial. Pero probablemente lo describí mal, pero es lo que yo entendí cuando ella me explicó. Bueno, y es comunicadora desde la psicología. ¿Qué más puedo decir de ella? Qué buena gente y que estoy muy contenta de compartir este espacio con ella también. Así que le doy la palabra para un tema tan importante como este, para nosotras que somos voceras, que somos comunicadoras, pero que hay un montón de cosas que no tenemos interiorizado, por qué lo somos, cómo podemos hacerlo distinto y cómo podemos hacer más con nuestras vocerías y nuestros criterios a veces cuando hay que gritar. Bueno, te paso la palabra, Eh, Patri. Lili, muchas gracias. Nada más cierto que estoy acá porque soy amiga de Lili. Nada más y nada menos. Porque, bueno, el resto, efectivamente, del trabajo que hago, a veces me acerca a los temas de comunicación y vocería y a veces me aleja. Porque efectivamente me aleja y me acerca en determinadas cuestiones, porque soy vocera, me siento vocera como ustedes, ¿no es cierto? También me siento militante, me siento que como mujer puedo intervenir en diferentes
movimientos que se dan en los lugares donde trabajo, donde puedo desarrollar. Así que en algún sentido es una cosa que está bueno. Yo voy a empezar y decir algunas cuestiones que a mí me surgen en relación con mi propio ser de vocera y compartirlas con ustedes y por favor, desde luego, levanten la mano porque lo más importante me parece es que miremos un poco cómo nos pasó cuando nos pasó. Les traigo un PowerPoint, lo mandé a la Lili, me dijo, es muy largo, un desastre, es un desastre. Y tiene razón, un PowerPoint que tiene un montón de cosas que tiene que ver con lo que todo el mundo dice, lo que es la vocería. Pero que lo que voy a empezar todo al revés, al respecto de lo que nos interpela a nosotras que estamos todo el tiempo tratando de decir cosas a otros, y a otras y a otros, para que sean escuchadas. Y en este punto me parece a mí que es lo más importante al respecto de la vocería. Después veremos que hay medios, que hay dispositivos, que hay formatos, etcétera, etcétera. Pero lo más central es cómo hacer para que nosotras anide esa motivación que somos un colectivo en los que estamos acá reunidos, que desde nuestros lugares algo decimos, pretendemos decir algo y que esa pretensión tiene más que la palabra, sino que la palabra, digamos, transmite, es un vehículo de un llamado a la acción, porque para eso estamos un poco acá. Así que me parece que ese es el objetivo de esta junta. Tenemos 2 horas, así que en el principio pensaba hacer una cuestión más de contexto donde se da hoy la comunicación, pero no voy a empezar por la cosa más íntima de qué es lo que nos pasa y que nos interpela como voces. Así que yo voy a hablar un ratito, pero les pido por favor que después vamos a pensar en cómo compartimos experiencias, que todos podamos contar algo que nos pasó, un evento crítico, y vamos a ir de vela. A ver, ¿cómo hacemos para cambiar sobre esto? ¿Se ve el power, chichis? Sí, muy bien. Bueno, como verán, estoy ya en la página como 40. Y esto es lo que normalmente hace una voce. ¿Qué significa eso? Que se espera que seamos personas con mucha confianza en nosotras mismas y que nuestra práctica que gracias a nuestro práctico vamos cada vez más adelante. Es decir, que sabemos, frente a una entrevista, nos sabemos parar, frente a alguien que nos interpela, sabemos responder, tenemos claridad cuál va a ser nuestro mensaje, es decir, confiamos mucho en que lo que para nosotras es importante en términos de causa, en términos de lo que nos motiva, seguramente para los otros también será, para los otros o para los otros. Lo segundo que hace una vocera es posicionar demandas. Es decir, que interpelamos, demandamos, pedimos, compartimos preocupaciones de nuestros territorios, de nuestras organizaciones y de las personas que sabemos tienen un dolor y están sufriendo porque tienen una necesidad o lo que fuera. Eso es lo que pretendemos como voceros al posicionar una demanda, es armar una agenda, que el tema que nos preocupa a nosotras esté en una agenda política. Eso todos los manuales de vocería dicen que para que eso sea posible, uno tiene que tener un mensaje claro, directo y efectivo. ¿Mm? Claro, posiblemente sea muy pequeño, simple y muy fácil de entender, directo, que no dé vueltas y no vaya al grano, y efectivo, que la persona a la cual me estoy dirigiendo lo entienda, es decir, sepa de qué se trata. Para eso
Más arriba, seguramente un poco más tarde, vamos a ver los famosos, los elementos de la comunicación. Em, pero nosotros como voceras, es decir, como personas que tratamos de posicionar y de armar agendas, no nos representamos a nosotras, sino que representamos a un colectivo que en algún punto, cuando nosotros aparecemos y emergemos como la persona que es la voz o el grito, está atrás nuestro apoyándonos, diciendo sí, ella es nuestra representante, ¿no es cierto? Esta situación de representar a otros siempre es complicada, porque es una responsabilidad. Antes de poder decir algo, yo necesito sin duda tener un acuerdo con las personas de mi colectivo, de mi organización, para que lo que diga después sea sostenido por todos y todas. Entonces, en ese punto es como una responsabilidad que se construye a lo largo del tiempo y obviamente se amplían los espacios en términos de representar la voz que no solamente está vinculada con la persona que habla. En cuarta instancia está lo que se llama la credibilidad del mensaje. Así que lo que yo digo, alguien lo tiene que creer. Y no sé si ustedes sabrán, pero las creencias son son una cosa rara. Uno puede creer, puede no creer, es como diciendo, cualquiera puede creer cualquier cosa. Pero si está frente a la opinática, eso es cierto, por un lado. Pero también es cierto que yo voy a creer en algo si la persona que me lo dice tiene parecer una persona auténtica, que lo que me está diciendo realmente lo siente, lo piensa, ¿no es cierto? Y el mensaje en algún sentido tiene que estar explicitado por nosotros de una manera que dicen los textos, tiene que ser convincente y eficaz. ¿Mm? Si yo no logro convencer, el mensaje y la credibilidad del mensaje decae en intensidad y obviamente no tiene eficacia. No puedo armar una agenda y una suerte de interpelación política respecto a las causas que tenemos si no tenemos, digamos, convicción y eficacia. Y por último, tenemos la necesidad de que pensar que la vocería no es la necesidad de pensar, la vocería es un proceso. Que después que algo ocurre, nos damos cuenta que hemos hecho un montón de cosas que no sabíamos que sabíamos hacer. ¿Qué significa esto? Que cada vez que ustedes, digamos, representando a una demanda de otros, van a se presentan en el municipio o se presentan con la familia de alguna persona que tiene algún inconveniente, o se presentan con otras organizaciones o con un organismo internacional, no importa con quién, antes de presentarse y decir, vengo a representar a mi organización, quiero decir tal cosa, toda esta acción es una práctica muy compleja que requiere de muchas mediatizaciones. Que como a veces lo hacemos de taquito, lo hacemos fácil, pareciera que nos sale, o la mandamos qué sé yo, a la Adriana, que es la que le sale, y pensamos que no ha tenido que construir nada. No, atrás de eso hay mucho trabajo, hay la preparación de un mensaje, y efectivamente ese mensaje va a tener una relevancia porque la persona que lo encarna ya tiene incita una práctica que a veces no sabemos bien de qué se trata. Por eso somos voceras sin que nadie nos dé una clase. No sé, Lili, para qué necesitan una vocería, porque todas sabemos en algún momento o todos hemos hecho una acción de hablar y posicionar una cuestión en la. Como verán, la foto que he puesto acá, que no sé si ¿se ve? Y sí se ve.
Es una foto de una señora muy aseñorada, muy vestida, muy pichi, que está dando una charla, una entrevista, que es un formato de vocería, que es la entrevista. Entrevistarse para poder, digamos, posicionar un mensaje de eficacia. Bueno, efectivamente, jamás la vocería ocurre como la vemos en esta foto. La vocería es todo menos esta foto. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos confianza. No es tan fácil crear la confianza de que nos va a ir bien cuando vamos y decimos algo, ¿cierto? No siempre dudamos de las cosas que hemos dicho, ni que hablar si en alguna acción de vocería algo nos va mal. Entonces todo lo que construimos como confianza o decir, sí, yo lo sé hacer, se pone medio se complica, ¿no es cierto? Y sobre todo es muy difícil cuando algo se cayó, cuando algo va mal, que yo vuelva a obtener confianza en mí misma. En ese punto, la confianza en la práctica, la vocería, es una confianza que no es de construcción individual, es de construcción colectiva. Porque yo necesito, cuando fui a decir algo, que mis compas vengan y me digan, ¡oh, Patri, qué bien que estuviste! O antes de decirme, bueno, pero te olvidaste de decir tal cosa. Me dice, bueno, me olvidé de decir tal cosa. Es decir, una comunicación que lleve a construir una confianza colectiva. Porque esta confianza colectiva nos pone en los lugares, aún en los lugares más competitivos, con mayor fortaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, ninguna vocera es una paloma blanca. Es decir, siempre tienen o tenemos es decir, problemas adentro de la organización, nos llevamos mal con tal, tenemos esta dificultad. Eso pasa. ¿Sí? Pero más allá de esas cosas que son propias de la construcción, de las construcciones que tenemos, de las construcciones sociales, la confianza que tenemos que tener cuando representamos a nuestra institución, a nuestra organización, es una confianza que se construye en colectivo. Si otro está atrás, si otra está atrás, como cuidándome la espalda. ¿Mm? Puedo tener confianza en la gente que tengo atrás o puedo tener confianza en la causa, en la razón por la cual estoy abogando y comunicando las cosas que me parecen relevantes de comunicar, ¿no es cierto? La práctica me sirve, a veces me sirve y a veces no me sirve. ¿Cuándo la práctica no me sirve? Cuando la práctica es repetitiva, cuando hago siempre las mismas cosas, cuando y sobre todo la práctica no me enseña cuando me va bien. Es decir, cuando nos va bien ya no pensamos más, sino que lo que hacemos es directamente trabajar sobre trabajar sobre hacer siempre lo mismo, iterando y volviendo. No, con la práctica, cuando no lo reflexionamos, luego se nos vuelve en contra. ¿Es fácil aprender de nuestros errores? No, es lo más difícil que hay, pero desgraciadamente es la única fuente o la fuente más importante de aprendizaje. Se dice muy fácil, pero es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque cada vez que algo nos sale mal, nos deprimimos, nos viene bajón. Decimos, bueno, qué lástima, sería mejor que hubiera salido bien, que esto que yo tenía que comunicar lo hubiera hecho bien. Entonces, en ese punto es importante pensar que cuando el colectivo comete un error, ese error es el momento de ponerse a pensar, no a deprimirse, sino a ponerse muy contento porque ahí hay un ámbito para poder caminar. No, lo que yo quería compartir con ustedes es algo que estoy reflexionando, Patri, que es que tenemos un obstáculo muy grande y muy generalizado, que es la discriminación y la invisibilidad
o la invisibilidad que da la discriminación permanente y puedo hablar de racismo también, que hace que nos sintamos no tan confiadas, que hay que construir esa confianza en nosotras mismas, como personas y como grupos. Eso es lo que pienso, que no es solamente lo que vamos a decir, sino desde qué lugar lo vamos a decir y tener confianza que vale la pena que nos escuchen, que vale nuestro intento de ser escuchadas. Eso creo que tiene que ser una convicción muy fuerte en nosotras, que vale la pena que los demás nos vean y nos escuchen. Eso quería decir. Hola, soy Lida Duarte de Asunción, Paraguay. Me parece muy importante esta parte que mencionan porque justamente en nuestra organización estuvimos hablando de lo postergadas que estuvimos, más incluso las mujeres en las propias organizaciones, que hace que sintamos más aún esa desconfianza. Entonces, ahora como que nos sentimos más obligadas a salir, a hablar, a ser voceras, a exponernos de repente a compañeros varones que tienen más experiencia, que se sienten más en confianza. Entonces, también como que tenemos esa presión, ¿verdad? Que es forma parte de la desigualdad que, bueno, cada una de nuestras organizaciones intentamos, eh, digamos, romper, ¿verdad? Gracias, Lida. ¿A quién más le pasa esto? De que en la organización no siempre estamos apoyadas para ser voceras. En la calle también, Patricia. En otras organizaciones mixtas. Ni hablemos en partidos políticos y otros. Ni hablemos en las universidades que son feudos. Y podría seguir mencionando. En los colectivos, en los buses, quiero decir. Eh, sí, es decir, siempre la palabra nuestra tiene un valor diferencial, interseccionalmente, pero tiene un valor diferencial negativo. Y sobre Sí. todo nosotras no siempre hemos construido confianza suficiente para poder pararnos frente a eso. ¿Mm? De eso se trata, sí, para mí de eso se trata. Para poder pararse. Pero digamos, ahí, ¿cómo construimos esa confianza? Me parece que eso es lo más importante de todo. Es, no es un bien individual la confianza. Claro que hay alguna serie de teorías psicológicas que hablan de que hay personas como con más autoestima y personas con menos autoestima. Eso también puede correr, porque obviamente que hay personas como más tímidas y otras más que tienen mayor posibilidad de... Pero fuera de esas cuestiones que son individuales, que a veces son importantes, lo más importante es la construcción de los lazos y la confianza entre nosotras mismas. Eso es central y que sepamos que cuando volvemos de una intervención o cuando digamos, nos han maltratado mal, vamos a encontrar el lugar donde poder pensar por qué eso ha ocurrido. Porque en muchos casos ese maltrato no tiene nada que ver con nosotras, ni con lo que hemos dicho, ni con la práctica que hemos tenido, sino con una cuestión de contexto que podemos ver después, pero no tiene que ver con nosotros. Entonces, trabajar sobre eso nos va a dar más confianza y sobre todo volver a intentarlo. Volver a intentar es sin duda bastante bueno. Veamos el tema de posicionar las demandas. En muchas ocasiones, otra cosa que nos baja la autoestima es que las demandas son muy complejas de transmitir. Es decir, que las cosas que nos pasan y que queremos transmitir se topan con esto que decía Lili, que es que no siempre estamos confiadas que lo que vamos a decir le va a servir al otro, y por sobre todas las cosas, nuestras demandas pareciera que solo nos importan a nosotros. A nosotras o a nosotros.
no importa si son organizaciones colectivas. Y lo que la Lili decía, es necesario que creamos que nuestras demandas son importantes y debemos ejercer la vocería. Bueno, eso es cierto, porque todo empieza cuando nosotras realmente creemos en lo que vamos a hacer. Pero hay algún otro elemento más que tiene que ver con la capacidad de escucha que tenemos de las personas a las cuales vamos a trabajar en términos de decirles o ejercitar la demanda. Es decir, las demandas nuestras son nuestras demandas. Para hacerlas escuchar, también tenemos que tratar de que linkeen, que funcionen con lo que el otro nos está diciendo. ¿Mm? La agenda que tenemos en nuestra agenda, por una de esas, no la podemos compartir con otros, porque los otros tienen efectivamente otras demandas y otros intereses y otras necesidades. De lo que se trata ahí es de ver cómo hacemos para escuchar y poder insertarnos en algún punto con nuestras propias demandas, generando alianzas al respecto de que si nosotros tenemos estos intereses, por ahí también le funcionan a otros. ¿Tienen algún ejemplo que pudieran dar donde pudieron hacer alianzas en relación con los posicionamientos de demanda? Eh, Yami, ¿Cómo está? Buenas tardes. Por ejemplo, en el caso de acá de la zona, tuvimos que trabajar con Spotlight, un proyecto donde teníamos que presentar lo de la violencia de género y bueno, tuvimos que buscar estrategias y consenso para poder llegar, por ejemplo, a las mujeres. Entonces, lo tratamos desde digamos, desde digamos, las condiciones en las que ellas están para poder presentar proyectos, después las problemáticas que tienen en salud, en educación, así en general, como para poder llevar esta temática a las mujeres del campo, ¿no? Mariela, me parece que vos tenés una experiencia interesante en relación a esto, ¿no? Mariela Melgar. Claro, porque digamos era un lugar donde no se podía llegar fácilmente. O sea, siempre los proyectos estaban, digamos, como orientados a los varones, a la ganadería mayor, y bueno, y tuvimos que buscar la forma entre nosotras, digamos, entre las referentes de las organizaciones, bueno, para ver de qué manera podemos llegar y plantear la temática, porque sabíamos que si íbamos, por ejemplo, de una, así con lo de la perspectiva de género, eh, y lo que es la violencia de género, bueno, no íbamos a tener concurrencia, por ejemplo. Bueno, eso fue, digamos, de acuerdo o sea, uno cuando toma esas decisiones de cómo llegar o de cambiar, tiene un previo conocimiento, digamos, es como que conoce la zona, conoce las problemáticas, entonces son, digamos, como posibilidades que se buscan, pero en un conjunto de personas. No es que se toma una sola la decisión, sino que se van proponiendo, ¿sí? Haciendo propuestas cada uno y entre todas, digamos, elegimos cuál sería la mejor. Y bueno, y así vamos haciendo en prueba y error y vamos aprendiendo también. qué bien, Mariela, porque la verdad que lo que contás es exactamente lo que describe, lo que describíamos. Un posicionamiento de demanda que elige dentro de las distintas opciones de demanda y que inclusive posiblemente la más importante y la más profunda, que es la de violencia de género, a veces deciden ponerla y a veces no, porque no necesariamente va escuchando cuáles son digamos, los contextos a los que va. Así que a veces eso no va a funcionar, va a funcionar otra cosa. Entonces se toman esas decisiones y esas decisiones tienen posiblemente más profundidad que insistir en algo que sabemos que no va a funcionar. Porque como decía Mariela, es que escuchaba de qué se trataba. ¿Es fácil representar a los colectivos en donde están?
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Tochi de Jujuy y ¿Cómo soy? bueno, algo parecido de lo que comentó la compañera nos pasó acá también con las comunidades originarias. Eh, no nos querían recibir al principio, íbamos con ganas de ofrecer proyectos, una comunidad muy vulnerable y nos rechazaba, de entrada nos rechazaba con palabras muy fuertes porque la verdad que en lo político, eh, como decía Liliana, también hace mucho daño, ¿no? A las personas, a las comunidades, en cuanto a la desconfianza, todas las promesas falsas que le hacen, entonces ya después como que rechazan a cualquier institución, persona o grupo que vaya a ofrecerse para ayudar. Y nos costó un buen tiempo de trabajo, de talleres, de compartir, este, almuerzo, compartir alguna picada o mate, para que ellos puedan ir como entendiendo de que el único objetivo nuestro era ir a ayudar en algo que ellos necesitaran. Nos costó y cuando ingresamos con el proyecto, que después ellos vieron que se hizo realidad, nos exigían y nos exigían más de la cuenta. Era como que teníamos nosotros la obligación más que ellos de hacer y llevar adelante el proyecto. No se apropiaban, pero en un largo tiempo. Nos costó mucho acompañamiento para que ellos puedan darse cuenta de que todo lo que estábamos haciendo era para ellos, para subsistir y para crecer como comunidad, como familia. No fue fácil y sobre todo en las mujeres, chicas muy jovencitas al frente de las comunidades, este, que no aceptaban. Y después vieron que todo era útil e hicimos un lindo y grande proyecto ahí para ellas, que después, cuando ya fuimos dejando para que ellas mismas puedan salir adelante y se apropien definitivamente, de a poco ellos se dieron cuenta de que era para ellos, que era de ellos, y que hoy en día ellas están en sus proyectos junto a los maridos, los hermanos, haciendo lo que pueden. Pero esto nos costó, y así también con otra comunidad. Por ahí son como muy cerradas, pero además están como muy maltratados del lado de los políticos que ofrecen y no cumplen, entonces ese engaño a ellos les queda como dolor y rechaza a todos aquellos que de verdad quieren ir a ayudar y con mucha confianza, digamos. No fue fácil, a pesar de que la mamá de ella me conocía a mí, porque hemos trabajado juntos en una parroquia, pero aún así costó. Y en la otra comunidad también costó, y costó más todavía que bueno, dejamos después, una vez finalizado un proyecto muy chiquito, y no quisimos volver porque los técnicos todos recibían maltrato, entonces no podíamos forzar una situación que no estaba al alcance, ¿no? Tochi, bien interesante Jujuy. esto que traes, porque desde luego que cuando nuestras organizaciones van al territorio, el territorio no está virgen, sino que tiene otras experiencias. Y cuando esas experiencias no han sabido cuidar el vínculo que se construye, y hay, bueno, mentira, hay, digamos, promesas incumplidas, entonces la desconfianza es mayor. Y, digamos, colectivo, es decir, y el problema de construir la confianza colectiva se dificulta muchísimo, porque y cuando se dan cuenta de que efectivamente eso funciona, a veces pasa esto otro que decía Tochi, que es como la vuelta de la construcción de la confianza, que es que finalmente yo deposito en el otro para que sea el responsable de traerme las cosas que yo necesito. Eso efectivamente es como el contraverso de la confianza, y es también un problema de cuando ya nuestra organización ha posicionado el proyecto lo suficientemente bien. Y tampoco parece bueno porque no empodera a nadie,
Es decir, digamos, muestra un problema el empoderamiento de los territorios en términos de que hay un interés de que seamos nosotras o la organización o los técnicos, los técnicos, el que vaya allí. Pero sí lo que muestra es algo que es central para nuestros proyectos, que es la capacidad de escuchar y de saber cuándo y cómo decir las cosas. Y no todas las comunidades han estado invadidas de personas que desde la política eh, les han hecho promesas falsas. Pero es un tema importante que hay que tener presente cuando ejercitamos esta acción de la vocería y de la escucha. Qué otro ejemplo más podrían dar donde ha sido difícil representar al colectivo en el cual estamos? Hola, buenas tardes. No tengo muy buena señal porque está un poco lloviznando por acá, por Bolivia, y bueno, está un poco entrecortado. Eh, pero sí, bueno, hace rato igual creo que participó una, igual que se llama Mariela, pero bueno, yo soy Mariela Melgar, soy de Bolivia y soy también parte del colectivo, ¿no? De este gran colectivo, pero también yo creo que hablo más desde adentro, ¿no? Desde los beneficiarios, tal vez, ¿no? Que reciben proyectos como pueblo indígena, ¿no? En este caso, como mujeres indígenas, ¿no? Creo que el poder interactuar, el poder recibir tanto esa confianza, tal vez, ¿no? De personas o de fundaciones que vienen desde afuera, tal vez, ¿no? Es fundamental, es importante, ¿no? Este trato, digamos, que recíproco, tal vez, ¿no? Si yo voy con confianza y si yo puedo dar esa confianza también, digamos, ¿no? Voy a recibir la confianza necesaria, ¿no? Una de las cosas que nosotros también hacemos, ¿no? En este caso, con todo facilitador o con toda fundación, tal vez que trabaja con nosotros, creo que es importante o necesario también saber bueno, que las fundaciones o los técnicos en este caso que manejan los proyectos sepan o conozcan, ¿no? Cuáles son los principios tal vez de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Y que respeten y que valoren eso, ¿no? Y eso te hace dar la confianza, ¿no? Entre personas, porque cuando llegan, digamos, gente extraña a tu casa o a tu comunidad, entonces, como que estás con recelo, como que estás ahí ocultándote, ¿no? O sea, eso se vive en las comunidades, ¿no? Entonces, uno tiene que dar esa confianza, creo, y es necesario que la gente de afuera conozca, ¿no? El modo de ser, tal vez conozca sus costumbres, sus usos, ¿no? Y para entrar por ahí, ¿no? Y dar la confianza necesaria, ¿no? En las comunidades, porque sabemos muy bien que especialmente las mujeres en las comunidades son un poco cerradas, tímidas, ¿no? Y no van a dar la confianza así nomás, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es necesario, ¿no? En las organizaciones o en las fundaciones, ¿no? O en la gente que trabaja especialmente con pueblos indígenas, el de poder conocer, apropiarse de la cultura, ¿no? Entonces, nosotros siempre hablamos de eso cuando llegan gente, ¿no? Entonces, usted se identifica con nosotros o vemos, digamos, que ellos sí están identificados, interesados, digamos, ¿no? Con la propia cultura. Entonces sí, digamos, de a poco se va dando la confianza necesaria, ¿no? Entonces, siempre nosotros recomendamos eso cuando viene gente de afuera, va a las comunidades, nosotros que estamos, digamos, como dirigentes ya, digamos, tratamos de enseñarles, de decirles, digamos, ¿no? Esta comunidad pasa por esta situación y bueno, o tal vez también decir, bueno, este es nuestro estatuto, nuestras normativas,
y de acuerdo a eso también ustedes tienen que regirse cuando están dentro de nuestro territorio, ¿no? Así para que haya un respeto mutuo y también pueda haber esa conversación, digamos, ¿no? Entonces esa confianza más que todo. Mariela, Sí. Mariela, pero también podés contarnos a todas una experiencia de representación y de vocería muy positiva que tuviste en la COP28 ahora en Dubái, en nombre del colectivo. ¿Podrías contar algo? ¿Cómo fue para vos representar al colectivo? Ah, claro, claro. Sí, bueno, como mujer indígena y bueno, a través del colectivo, ¿no? De mujeres del Chaco americano, bueno, he tenido esa suerte, digo esa suerte porque había muchas compañeras que estaban postulando a esto, ¿no? A ir a este intercambio a nivel mundial, ¿no? Y bueno, he sido parte de esta gran experiencia, ¿no? De participar en la COP28 que fue en Dubái, ¿no? Y que bueno, al principio, fui con un compañero, ¿no? De Red Chaco también, ¿no? Que también, bueno, nosotros hacemos parte de eso, ¿no? Entonces, con él fuimos, pero bueno, yo fui aparte, bueno, viajé sola y tal vez a un espacio no tan desconocido, peor para una mujer indígena, imagínese de viajar tan lejos y con diferentes idiomas, ¿no? Y el de no entender, ¿no? Pero bueno, en este encuentro creo que ha sido bueno, ha sido muy participativo el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, cuando llegué, justamente ya también nos habían puesto en un lugar para estar, digamos, con una delegación de pueblos indígenas de Centroamérica también, ¿no? Entonces, la cosa era de cómo hacer conocer lo que estaba pasando, tal vez como mujeres indígenas, como pueblos indígenas y además como mujeres, digamos, ¿no? Porque en realidad el cambio climático no discrimina a nadie, ¿no? Entonces todos estamos afectadas como mujeres de Latinoamérica, tal vez hablando así, y hacer la representación ha sido algo que ha costado bastante porque teníamos que hablar y tenían que alguien traducir, ¿no? Y entonces a veces no se puede, digamos, estar hablando una frase, dos frases o tres frases y luego callarte y que luego otra vez traduzcan, ¿no? Hasta eso se te va, digamos, lo que tenés en la cabeza. Pero bueno, ha habido temas así, bien específicos que hemos tratado en diferentes conferencias que hemos asistido y el tema era de hacer conocer, digamos, del cómo vive la mujer en estos territorios, ¿no? Y del cómo está enfrentando la mujer, ¿no? A estos cambios, digamos, a estas afectaciones del cambio climático, ¿no? Entonces, el objetivo era de posesionar eso, ¿no? De hacer ver, ¿no? A los cooperantes o al mundo entero, a los que estaban ahí debatiendo del cómo nosotros estamos en primera línea luchando por esta cuestión, ¿no? Donde recibimos, ¿no? No tan solo las afectaciones del cambio climático, sino también recibimos todo lo que se vive dentro de esta sociedad, ¿no? La violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el tema del acceso al agua, donde no tenemos agua, que estamos enfrentándose con gente también que vive en estos territorios, ¿no? Y con gente más pudientes a veces, ¿no? El tema del extractivismo, ¿no? Entonces, toda esa cuestión, ha sido, ¿no? Transmitida tal vez por nosotras. Digo por nosotras porque también había mujeres de otros países que viven la misma situación que nosotros, ¿no? Entonces, y qué estrategias, cómo hacemos para sobrevivir a esto, ¿no? Entonces, ahí hablábamos de los pequeños proyectos
que recibimos, ¿no? De parte de estos financiadores, tal vez, ¿no? Y cómo nosotros lo hacemos para que bueno, esto venga a solventar, digamos, a las familias, ¿no? Al territorio mismo, a la tierra misma, ¿no? Pero también a través de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestros conocimientos, tal vez ancestrales también, digamos, ¿no? Y que y cómo eso, digamos, demuestra que sí hay posibilidades para vivir en este territorio así en armonía, ¿no? Con la naturaleza, no destruyendo, ¿no? Cuidando y viviendo también en colectividad, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, han sido varios espacios y también prensa internacional, tal vez, ¿no? Comunicadores, por ahí profesionales, que no están en prensa, digamos así, trabajando, sino individualmente o personalmente. Ha habido mucho, ¿no? Trabajo que hacían ellos y el de poder recolectar, digamos, ¿no? Estos conocimientos, estos datos, estas experiencias que vivimos dentro de estos territorios, ¿no? Se ha hecho varias entrevistas, bueno, he tenido varias entrevistas y que, bueno, he podido contar porque eso es, digamos, ¿no? Contar lo que uno vive dentro de sus territorios y lo que todos vivimos en realidad aquí, ¿no? Entonces, creo que el estar en el colectivo de mujeres del Chaco y en estos encuentros que hemos hecho antes, tal vez de ir, ha servido mucho para poder aprender y saber, digamos, lo que está pasando, ¿no? En Paraguay, en Bolivia, en Argentina, en Brasil, ¿no? Con todas las mujeres que estamos dentro de esta red, ¿no? Entonces, eso más o menos ha sido la experiencia vivida en este gran encuentro de la COP. Mariela, gracias por esto que compartís con nosotras. Me parece que tanto los que vienen diciendo Tochi, Mariela, la otra Mariela, articula cosas que desde luego que todas son voceras. Se dan cuenta que los contextos cambian, es decir, que estén en Dubái o estén en Bolivia o estén qué sé yo, en Jujuy como Tochi, esos contextos sea un pequeño lugar o sea un foro internacional, digamos, podemos decir cosas que importan. Entonces, los contextos son importantes para la vocería, porque Mariela lo que decía era que ella contaba un poco cómo el cambio climático para todos y todas no venía igual, y que en todos los sitios había problemas, y que se podía contar estas pequeñas historias, que son un formato particularmente importante para nosotras al respecto de la vocería. Entonces, el contexto es importante, no importa si es un pequeño lugar o Dubái, el dispositivo es importante. En este caso, Mariela decía la pequeña historia, la historia que muestra, bueno, qué estrategia nos damos, cómo sobrevivimos, qué cosas hacemos para que se sepa. Y también vimos acá en lo que ustedes conversaron distintas estrategias de ser voceros. Algunas estrategias donde articulan con la prensa, que son un actor muy complicado, ¿no es cierto? Porque en general quieren entrar en una agenda que ellos tienen, quieren que nosotras entremos en una agenda que ellos tienen y que nosotros tenemos que decidir si entrar o no y cómo entrar en esa agenda, por un lado, o por ahí estrategias como más pequeñas, como nos contaba Tochi al respecto de Jujuy, es decir, comunidades alejadas donde no llega nada y que cuando llegamos a este lugar hay muchísima desconfianza de parte de la gente y qué estrategia nos tenemos que dar para que lo que estamos, la palabra que queremos transmitir en el sentido del mensaje, llegue ahí y tenga una efectividad.
Finalmente toda la acción que están contando está bien vinculada a la vocería, ¿sí? A la vocería y a comunicar de dónde estamos y qué es lo que hacemos. Sí, también me parece importante volver a retomar de lo que ustedes venían diciendo, esto de que, bueno, pedimos respeto y pedimos valor, que se valoricen desde donde hablamos, pedimos que también nuestras culturas se respeten y se puedan poner en valor y en diálogo. Esto sin duda es un pedido que hacemos, pero también me parece que estaría bueno pensar de que del otro lado, del que escucha, también hay allí una cultura, un valor, algo que tiene que entrar en diálogo, para que efectivamente nos podamos escuchar ambos, y que no sea como un posicionar demandas y del otro lado, digamos, un lugar como vacío. ¿Han tenido experiencias, y paso ya, de que los mensajes que intentaban decir no tuvieran credibilidad? Es decir, nadie les creyera. ¿Nos podrían dar un ejemplo de eso? Algo dijo, no me acuerdo el nombre de la primera persona que habló de las dificultades que tenían las organizaciones, sobre todo con los varones, que había racismo y los varones no nos daban bola. Es decir, ¿nos quieren contar alguna experiencia donde lo que ustedes estaban transmitiendo nadie lo creía? ¿O pocos lo creían? ¿O era desprestigiado? Buenas tardes. Mi nombre es Marcela Carabajal, soy de Morillo. Y yo creo que eh, lo que más cuesta, y bueno, mi interés en esta capacitación era, bueno, justamente tener esas herramientas, estrategias para poder lograr esa representatividad colectiva, ¿no? Poder llegar y descubrir eh, y poder ser la voz colectiva, ¿no? De los grupos. Seguramente de todo esto que venían hablando, de generar confianza, por ahí cómo, ¿no? Es en mi interés por el curso. ¿Cómo generamos esa confianza, esa credibilidad? Seguramente tendremos que abocarnos mucho al mensaje que se transmite, cómo tendría que ser ese mensaje para llegar a la colectividad y, y poder lograr esa representatividad y sobre todo lo que buscamos todas las organizaciones, que es la sostenibilidad, o sea, mantenerse en el tiempo, ¿no? Así que bueno, esa es mi expectativa en este curso y estoy escuchando atentamente tanto la parte teórica como los ejemplos que están dando las compañeras. Parece que de lo que comparto esta inquietud al respecto de que un mensaje tiene que estar anclado para que alguien lo crea, para que sea confiable, tiene que estar anclado en una capacidad de escuchar lo que el otro puede escuchar. No sé si lo digo muy difícil, pero es lo que ustedes hacen todo el tiempo. Es decir, ustedes saben qué decir y a quién decírselo. No van por ahí con toda la agenda junta, sino que van como midiendo. Eso significa que han sido capaces de escuchar a los otros y ver que cuándo decir una cosa y cuándo esa cosa va a ser efectiva. Ahí uno diría es como que la escucha ha permitido anclar, generar un vínculo entre lo que yo quiero decir y la capacidad que tiene el otro de escuchar. Si efectivamente yo digo a personas que no tienen posibilidad de entenderme, entonces mi mensaje va hacia la nada.
Pero en este caso, lo que yo preguntaba era por mensajes que fueran rechazados, como no creíbles. ¿Cuándo les ha pasado una cosa como esta? No sé si alguien quiere contar la experiencia. Bueno, eso es lo que yo estaba expresando, que por ahí en caso particular, ¿no? Al ser vocera de mi organización en distintos espacios, por ejemplo, por ahí me siento motivada, con incentivo y un montón de cosas por logros por ahí que tenemos, pero por ahí al mismo tiempo, no sé si por ahí le pasa a otras organizaciones, siento al revés también. Por ejemplo, tengo que participar en la mesa de agua. Bueno, a ver, mensajito al grupo, qué es lo que vamos a plantear, o qué era lo que más necesitan, o algo así, digamos, que sea motivador. Y por ahí 2 o 3 y somos más de 40. Y por ahí digo yo, ¿será que esta vocera está fallando? Y me ha gustado mucho porque la estoy atendiendo con mucha atención, valga la redundancia, que dijo que me ha servido así como una autoevaluación, que expresó que es importante el consenso. Y quizás eso de ser espontánea, ver qué vamos a plantear, no es suficiente sin antes haber llevado al consenso, que decía, me ha llamado mucho la atención. Quizás por ahí fallamos en eso, ¿ves? En que no tenemos la motivación, la respuesta que nosotros queremos o el apoyo, quizás por eso, porque no hemos llegado a ese consenso antes. Está bueno esto que dice Marte, porque no sé, el consenso desde luego que es importante, pero hay que tomarse un espacio para Ujú, construir en el colectivo la confianza en el que nos va a representar como vocero. Hay veces que eso se da de taquito, es decir, que uno ujú, dice, bueno, Marcelo nos representa, que vaya a la mesa de agua y diga lo que le parezca. Pero cuando uno va a la mesa de agua y dice lo que le parece, digamos, bueno, parece que a nadie de la organización le importó que yo fuera, por un lado, o a veces si a alguien le importa, dice, Marcela dijo algo que nosotros no habíamos acordado. Entonces, mm, en ese punto, me parece que nosotros tenemos que hacer valer en nuestras organizaciones que somos la voz cantante. Porque ser vocera implica mucha responsabilidad, porque uno está hablando por todo el colectivo. Y el claro. colectivo, es decir, no es una responsabilidad de uno, es una responsabilidad de los que están atrás. Entonces, a veces parece que está bueno que vaya uno y diga lo que le parezca o lo que vaya ocurriendo. Pero en realidad, para que esa representación y el mensaje sea, digamos, muy anclado en la escucha del otro, es muy importante que construyamos esa confianza de que Marcela va, pero dice esto. Ujú, Eh, y si a Marcela le va mal, digamos, cuando vuelve la apapachamos y le decimos que bueno, que es algo que nos ha pasado en la organización, ¿no? Que Marcela se equivocó. El tiempo, digamos, la vocería a veces es una actividad donde priorizamos la acción. Porque me imagino que no solamente hay que ir a la mesa de agua, hay que ir a Dubái, hay que ir a tal lugar, hay que convencer a los que nos financian, hay que hablar con la gente, está todo el tiempo activando. Y hay veces que hay un momento donde uno tiene que frenar, tiene que decir, no, no, primero escucharnos un poco nosotros. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿A dónde lo queremos decir? Esto que queremos decir, que nuestro mensaje es parte de una trama que hemos construido escuchando al lugar a quién se lo vamos a decir, porque no es lo mismo lo que voy a decir en Dubái que en la mesa de agua. Eh, por ahí que hay algo que fortalecer en nuestras propias organizaciones, para que la vocera
construya confianza y no esté sola mi alma ahí sin saber lo que tiene que decir o pensando que dice algo que todo el mundo está de acuerdo y no es así. Yo digo, Patricia, por más que quiero que sigas con tu largo PowerPoint, ¡Ah! eh, quiero hacerte una pregunta que no necesariamente me tenés que contestar, pero a veces nuestros interlocutores estamos lejos de llegar a un consenso. A veces son interlocutores que están al frente. Yo me acuerdo cuando Bernarda Pessoa estuvo frente a la lucha contra las plantaciones de eucaliptus allá en Cerrito, cerca de Paraguay. No tenía mucha capacidad, digamos, muchas condiciones de posibilidad de hacer un diálogo sincero, porque todavía no se habían trabajado los intereses de ambas partes, ¿me entendés? Entonces digo, sí, dentro de las organizaciones y con otras organizaciones quizás el tema sea ver no todo lo que nos diferencia, sino aquel único interés que tenemos en común y trabajar a partir de eso. Pero el consenso no es del vamos posible, desde mi experiencia. ¿Qué opinan las otras personas? ¿Qué Hola, experiencia? Dale, Mariela. sí, yo creo que lo que está diciendo Lili es real, digamos, ¿no? Porque cuando uno está luchando tal vez, ¿no? Por un fin, por una causa, tiene que tener poder de convencimiento también, digamos, ¿no? Entonces, desde tal vez, ¿no? Como líder que soy y como base que tengo detrás mío, tal vez, ¿no? Todo el pueblo tiene que tener ese convencimiento, tal vez, ¿no? Por un lado, pero por otro también hay que sacar eso y tratar, ¿no? De convencer a los demás y también poder escuchar de lo que dicen ellos, ¿no? Por ejemplo, en Yacuiba también se ha vivido un tema muy delicado en el tema de la apertura de un túnel en el Parque Aguarahue y que nosotros como pueblo indígena éramos oposición, digamos, a que no se construya este túnel. Entonces, pero no era tan solo, digamos, por locos de decir, no, que no se construya y listo. Entonces teníamos que tener o teníamos que decir el por qué y cuál es la importancia, ¿no? Del Parque Aguarahue en este caso, ¿no? De la serranía. Y el de poder decir, ¿no? A las otras organizaciones sociales, no se puede construir un túnel ahí, porque bueno, ahí están los bolsones de agua, ¿no? Dulce que nos proveemos toda la región del Chaco, no tan solo el pueblo indígena, sino también todas las comunidades, la ciudad, en este caso Yacuiba y todas las comunidades campesinas que viven, digamos, alrededor. Entonces, si perforamos este túnel, entonces se va a perder, se va a vaciar el agua y luego, ¿qué hacemos? Entonces, no tan solo el pueblo indígena va a sufrir acceso al agua o va a sufrir de agua, sino toda la ciudad. Sin agua no podemos vivir. Entonces, peleábamos contra los transportistas, por ejemplo, los transportistas, una asociación grande y fuerte, ¿no? Que se oponía, decían, no, aquí se va a cortar el camino, va a bajar el pasaje, ¿no? Se va a cortar el tiempo para viajar y todo aquello, digamos, había mucha justificación, pero nosotros también teníamos que hallar, digamos, esa justificación y decir, no, aquí el agua es primordial, no tenemos leyes, tenemos también leyes que protegen el parque porque es un parque protegido por ley, digamos, ¿no? Y no puede ser que den prioridad a lo que es, digamos, el túnel, ¿no? Para abrir una carretera. Entonces, creo que también nosotros, para poder convencer esto, hay que estar bien informado, tener la información necesaria, ¿no? Para que podamos también enfrentar esta situación o hacer ver la realidad, ¿no? Que se vive, ¿no? Entonces, creo que es necesario de hablar a una sola voz y de estar muy informado de la cuestión que está pasando, ¿no?
Sí, saliendo completamente el power, pero adentro del power también, me parece que las alianzas o los fuertes compromisos tienen que ser internos a las organizaciones. Siempre luchamos con intereses que son contrapuestos a los nuestros. Y en ese punto, lo que Lili y Mariela dicen es cierto. Estamos contra otros. No estamos tratando de lograr consensos con esos otros que sabemos que tienen intereses que son contrapuestos. En general, con los intereses contrapuestos se pueden lograr consensos, pero después de que a esos intereses contrapuestos les sirva que nosotras digamos una cosa diferente a la que estamos diciendo. Así que no se hace ese consenso sin un proceso de lucha y de crisis y de mucha acción comunicacional. Ahí, de manera tal que estoy de acuerdo, los consensos se logran después de un proceso de lucha, no antes. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los intereses están contrapuestos. Y uno quiere extraer el agua y el otro quiere que el agua se mantenga, porque si no los territorios, digamos, no tienen ese recurso que es central. Eso en relación con los intereses. En relación con la información, que es un tema nuevo que trae Mariela, muy importante, cualquier comunicación que tengamos como voceras requiere de mucha información. Y para eso necesitamos que la gente que está en la organización nos dé una mano organizando esa información. Ahora, la información no es un relato, no es construir una historia. La información son a veces números, a veces datos cualitativos, pero la historia es lo que yo sea capaz de contar para apoyar los intereses anclados en mi organización. Hay un trabajo que la vocera tiene que hacer, que no es el ir a activar a las personas con las que habla, sino que es un trabajo de que esa información se transforme en un mensaje que sea convincente. Y con convincente quiero decir dos cosas. Por un lado, convincente para aquellos que están con nosotros, que no tienen intereses al respecto del agua y que sabemos que son una audiencia posible de convencer, porque es una audiencia que no tiene intereses directos. Las organizaciones y las empresas que tienen intereses directos en el agua, no las vamos a convencer por más bueno que esté hecho el mensaje. Pero estas organizaciones saben que necesitan de nosotras para que puedan hacer esos proyectos. Porque nosotros somos capaces de movilizar una mirada negativa en relación con esos agentes contra los cuales estamos luchando. Para eso sirve el mensaje, para convencer a todos aquellos que no tienen intereses directos y para que esa masa crítica que vamos armando vaya a impedir que los que tienen intereses concretos en extraer el agua no lo hagan por miedo, temor o porque es muy costoso en términos políticos, sociales y culturales hacer esa acción en contra de toda una población que no piensa igual. Eso en relación al tema de la información. Los mensajes, ustedes verán, no son lo mismo. Con los que me puedo aliar, que son los que no tienen intereses directos en la causa que estoy defendiendo, ahí tengo un mensaje que tiene que ser convincente y tiene que ser, yo diría, tiene que tener una característica terriblemente emocional. La gente tiene que saber que cuando yo corto una ruta o tengo un problema porque extraigo el agua, hay un dolor en un colectivo, en personas concretas de carne y hueso. Si ese dolor no se encarna, el mensaje y la emotividad no se transfiere tan fácilmente. Ahora, con los actores que están defendiendo intereses que no son los nuestros, contra ellos lo único que tenemos, que no es poco, es un mensaje aleccionador al respecto de lo que va a pasar si ellos insisten en hacer esa extracción.
Este juego, como ustedes verán, no es un juego sencillo. Ustedes lo manejan muy bien, pero es un juego muy difícil, porque a uno le tengo que decir una cosa y a otro le tengo que decir otra. Y aparte de eso, tengo que anclar esa demanda en algo que la gente sienta como propia, o que la sienta como propia. Ahora, en el pasado, esté vinculado con algún elemento del pasado, o crea que en el futuro se va a quedar sin agua. Entonces, si me voy a quedar sin agua, yo necesito hoy defender estos intereses que no me parecen los míos en el presente, porque tengo, pero en el futuro, digamos, no tengo. Por eso, y con esto vuelvo a darles la palabra, construir el mensaje siempre se construye para una audiencia, para un otro. Y ese otro tiene en el mapa de las relaciones de poder dentro del territorio diversas, esos otros no son siempre los mismos. Y lo que tenemos que priorizar para construir ese mensaje siempre es el interés que vemos atrás de esas organizaciones. Y para eso también tenemos que tener claro el interés que nosotras vamos a defender, porque eso es lo que nos va a permitir ir a pegar con la palabra, ir a pegar con el mensaje, digamos, seguras de que representamos a alguien, que representamos a estas personas que están atrás de nosotros, a las cuales creemos, a las cuales confiamos, a las cuales con las cuales tenemos un vínculo de afecto, porque sabemos que están con nosotros en estos momentos que en general no son fáciles. Yamila levantó la mano. Yami, Sí, bueno, nos pasa muy seguido prácticamente acá en la zona, que por ahí, por ejemplo, hacemos un comunicado por la radio, nos pasó hace poco con la emergencia agropecuaria, que se emitió el comunicado, se dieron los requisitos para la inscripción, y bueno, y hubo muchos que no salieron porque, bueno, no cumplían con los requisitos, y por ahí, digamos, no conocer muy bien, digamos, la parte administrativa o de trámites, también, digamos, generó esa inconsistencia. Quizás el mensaje tendría que haber sido por ahí mucho más largo, o tendría que haber sido ponerle un audio donde se explique, porque así, digamos, con texto era como muy concreto, pero las personas no conocían qué significaba cada uno de esos puntos. Entonces, bueno, después tuvieron inconvenientes, digamos, que, bueno, nos pasó. Y así por ahí nos pasa que mandamos un comunicado, pero bueno, lo que hacemos mal es por ahí pensar que la otra persona entiende claramente lo que estamos diciendo, y capaz que no. Algunas sí, otras no. Entonces por ahí, digamos, eso, por ahí uno es conciso, concreto, preciso, y bueno, hay veces que se necesita un desarrollo, para que se pueda, digamos, explicar cada punto, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, así como nos pasó con la emergencia, nos pasó también con convocatorias y demás. este ejemplo, Yami, está muy bueno, porque efectivamente muestra que lo que se dice, el mensaje tiene que ser claro, conciso, y explicar lo menos posible, pero siempre lo correcto. A veces no funciona. Y tal como vos lo dijiste, no funciona porque las personas que lo están escuchando no necesariamente lo entienden, no lo entienden. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es la acción anterior a construir el mensaje? Siempre es tener una idea lo más clara posible, lo cual desde ya no es tan fácil, de a quiénes nos vamos a referir, quiénes nos van a escuchar. Y el mensaje lo tenemos que hacer, ojalá pudiéramos hacerlo en capas, es decir, que pudiéramos separar de que llegue el que tiene capacidad administrativa de entender los procedimientos en una forma, por un canal. Para eso sirven los canales por el cual va el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, voy a tratar de dar un ejemplo para que sea claro. Si
si yo uso, todos los que estamos en esta webinar, digamos, tenemos claridad de cómo entrar a una computadora. Podemos hacer esta acción. Este canal por el cual nos comunicamos es un canal que entendemos. Pero no toda la gente puede entrar a una webinar porque no tiene el dispositivo, no tiene wifi, no tiene esto, no tiene lo otro, o no, definitivamente no sabe. Uno le dice, te invito a una capacitación y lo mire con cara de, bueno, sí, gracias, pero no sé hacerlo. A todo el mundo nos da vergüenza decir que no sabemos hacer algo que nos piden y dan por supuesto. Y aparte, por eso digo que el canal por el cual mando el mensaje define en parte una cierta audiencia que puede acceder a ese canal. Si yo no tengo celular, aunque me mande un mensaje WhatsApp, no voy a poder acceder a él. Hay veces que los mensajes se tienen que hacer vinculados a los dispositivos que yo sé que la audiencia a la cual voy va a tener. Pero volvamos al ejemplo de llama, que está muy bueno. Es decir, hicieron un mensaje claro y conciso, pero resulta ser que la gente no entendía lo que le estaban diciendo. Y cuando fue a pedir, los requerimientos eran mucho más altos porque no entendía. Y obviamente, ¿qué pasa cuando alguien no entiende? Uno se frustra. Y cuando uno se frustra, los psicólogos decimos que en general, uno cuando se frustra y sonríe es porque uno ya encontró a quien echarle la culpa. Y hay que, uno, en estos momentos del abismo, cuando no sé qué hacer y todo me salió mal, o me echo la culpa a mí misma, y por lo tanto mi autoestima se baja y me siento una porquería, bla, 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 o le echo la culpa al otro. ¿Quién es el otro ahí? El otro es la organización que me dio un mensaje que yo creo, como no me fue bien, de que culpa de ustedes, de las organizadoras, yo no tuve la información a tiempo y me fue mal y no logré los requisitos, bla, 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 bla. Eso obviamente que cualquiera de esa acción, cuando yo me remito a una audiencia sin hablar en su lenguaje, la audiencia toma ese mensaje, a veces son mensajes de anótese rápido, porque ahí va a tener un subsidio o algo que le sirva. La audiencia en este caso, que es una audiencia necesitada, que necesita de tener la información, al no tenerla, se siente muy mal. Y nosotros como organización perdemos credibilidad. Por lo tanto, no sé si ya me he ido al pasto, Yamila, usted me dirá. Y estoy explicando un montón de cosas que son bastante distintas, pero cuando un mensaje hay que mandarlo por el canal correcto, que no siempre es fácil saber cuál es, y en el código, es decir, en el lenguaje que la gente entiende. Y si uno no tiene posibilidad de mandarlo por muchos canales, siempre hay que elegir el canal más básico, de la audiencia mía más básica. ¿Qué significa esto? Que si yo creo que en mi audiencia hay personas que no saben leer y escribir, tengo que hacerlo en dibujos. Para todo el mundo. Porque el que sabe leer y escribir entiende un dibujo. Y el que no sabe leer y escribir entiende un dibujo. Todos entendemos esto. Cuando todos entendemos esto, entonces el mensaje tiene más posibilidad a no generar reacción en la gente a la que me dirijo. Que sería como el indicador principal. En segunda instancia, diríamos, si yo sé cuál es mi audiencia, puedo armar distintos mensajes por distintos canales, con mayores niveles de complejidad. Para no meter la pata y para que la gente no se enoje conmigo que soy una organización, que sería lo mejor que podría pasar que se enojen conmigo. Lo peor que puede pasar es que se sientan autoculpados y ellos mismos, las poblaciones, la gente, sienta de que por ellos mismos, por su incapacidad de entender el mensaje que esta organización tan poderosa nos ha dado,
es que no logro llegar a ese recurso que realmente necesito. Bueno, por ejemplo, esta parte del PowerPoint habla sobre el problema que Yamila traía, ¿no es cierto? ¿Cómo preparo el mensaje? De hecho, las preguntas de Yamila son mucho más complejas que este PowerPoint, porque digamos, encontremos un tono. ¿Qué significa esto? Le tenemos que dar emoción al mensaje. Sobre todo cuando son mensajes donde nosotros queremos convencer al auditorio. Cuando es un mensaje de, si usted se inscribe acá le vamos a regalar un premio, ese mensaje no tiene que tener un tono afectivo, pero el otro sí, porque lo que te convence no es el afecto, sino el premio. Entonces, el tono es muy importante, algo que no habíamos dicho hasta ahora, pero lo más importante del mensaje es el idioma, el lenguaje y el canal donde lo voy a poner, que siempre tiene que ver con quién lo va a escuchar. Como el ABC de la vocería, en donde les aseguro, por lo menos yo me equivoco todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo estoy pensando que el otro va a entender. Es decir, que el otro, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con series y con música, ¿no es cierto? Bueno, yo les pongo voz cuando empieza el webinar porque les quiero compartir algo que para mí es muy importante. Para mí, escuchar música es como la vida, es una cosa hermosa que me pone buen humor. Y quiero compartirlo con ustedes. Ahora, si yo pongo voz y nadie sabe de qué se trata, estoy metiendo la pata. ¿No? Porque a mí me gusta voz. Ustedes no saben ni quién es. De hecho, ¿cómo se llama? Creo que Nati decía, mi hijo conoce a vos y le gusta mucho, pero ustedes no. Entonces, ¿es un buen mensaje que yo ponga al inicio una música de voz? No, es fatal. Tengo que poner una música que a ustedes les gusta y que a mí me guste para hacer ese colectivo. ¿Mm? Para que el mensaje que quiero transmitir, que en este caso poner una música es un mensaje, digamos, no verbal, es un mensaje donde de alguna forma nos sentimos todas congregadas. Si eso no ocurre, es un mensaje fallido, como el que hice yo al inicio. También es un mensaje fallido de esta webinar, mi PowerPoint, porque dice un montón de cosas que ustedes ya saben, pero que no necesariamente resuelven los problemas concretos que tienen. Por eso me parece que está bueno que nos centremos en los errores que han cometido, porque seguramente cuando vean el PowerPoint van a poder encontrar alguna herramienta para decir, bueno, ¿y qué hago frente a este error? ¿Cierto? Como yo digo, ¿qué hago frente al error de haber puesto voz? Y bueno, haberle dicho, che, Lili, ¿qué música le gusta? Pero la Lili me manda a la mierda y me dice, no, vos poner lo que quiera, vos poner lo que quiera. Ojo, una vocera nunca pone lo que quiere. Siempre pone lo que sabe que va a anclar en la escucha del otro. Si no, no comunicamos nada. No nos podemos dar el lujo de decir lo que queremos, sino que tenemos que organizarnos en relación con lo que el otro puede escuchar. Sí, Patricia, pero también hay algo en lo que vos estás diciendo. Si yo te digo, poné lo que quieras, es porque hay una pequeña gran historia previa que sé que lo que vas a poner tiene que ver con lo que yo quiero que pongas. Claro, Lili, tenés razón, hay una historia previa, pero fíjate vos qué interesante que es eso. Pero, como nos tenemos confianza, y ella me quiere mucho, yo también, entonces me deja la acción que yo quiera hacer, pero yo estoy aterrada de dar clase a personas que no he visto nunca, que estoy segura saben mucho más de grosería que yo. Entonces, ¿cómo hago para ser transparente en una clase donde yo supuestamente soy la profe? Difícil eso, ¿no?
Entonces, nada, meto la pata con el PowerPoint, me preocupo mucho, paso el sábado y domingo diciendo, ay, ¿qué voy a decir de esto? De cuál sé un montón. Pero de lo que se trata acá es de que, digamos, la Lili me permite a mí fluir y decir estas cosas. ¿Mm? ¿Qué significa? Que nos juntamos un grupo de personas a pensar sobre los errores que cometemos en la vocería. Y yo tengo que decir los errores que cometo yo, porque está bueno eso, ¿no? Porque los comparto con ustedes. Están lejos, alguna en Bolivia, otra en, Paraguay. en la web, si estamos en la pantalla. Pero nada, me encantaría escuchar otros errores. ¿Quién se anima? Hola, Carolina soy. Yo por ahí no sé si un error o meter la pata, pero cosas que también he ido aprendiendo que tienen que ver con organizar el tiempo en el momento que uno va a hablar. Eh, Pienso sobre todo en los medios de comunicación que a veces te llaman para alguna radio o algo así y no sabes si te van a dar 3 minutos o te van a dar 10, 15 porque tienen ganas de charlar en extenso con vos. Entonces, es como que yo trato de organizarme, como digo, como en bucle, en el sentido de que de primero decir de entrada todo lo importante y después, bueno, si me dan tiempo, entro a profundizar y a sacar entre medio cosas, porque a veces lo que me pasaba antes era de que hacía todo al principio, toda una introducción y qué sé yo, y bueno, ya, bueno, y muchas gracias, y vamos, nos vamos, nos despedimos, y no llegué nunca al meollo de la cuestión. Entonces, digo, eso como que también aprendí a hacerlo y me parece que está bueno tener ese ejercicio, ¿no? Que te lo va dando también la práctica y todo eso, ¿no? Pero creo que es un error salvable, importante. Está buenísimo esto que decís, Carolina, que, bueno, ojalá pudieran hacer un taller solo de cuando te hablan por teléfono de radio, porque es un momento terrible. Es decir, primero no sabes qué dijo antes la persona que habló. En una de esas viene con un tema que nada que ver con el tuyo. Vos quizás estás hablando de un problema de violencia de género y de pronto antes había algo muy feliz y muy pum para arriba. Y de pronto vos venís y decís, sí, murió, está en el hospital, tal, necesitamos una colecta y todo baja. Entonces, ¿en qué tiempo lo digo? ¿Qué cosas que es el tema que decía Carolina? Organizar el tiempo. Siempre el tiempo en los medios de comunicación es corto. Siempre es corto. Es decir, que preparar un mensaje es preparar un mensaje donde los primeros 7 segundos yo tengo que decir lo central. Y aparte lo tengo que decir con un tono emocional y doloroso. A excepción que esté dando una buena noticia, como por ejemplo, bueno, logramos que se parara la represa de tal lugar. Pero si no, si las noticias son de tono más negativo, todo tiene que ser muy corto y tiene que tener un tono emocional. Y si después el tiempo nos da, seguimos hablando. Ahora piensen ustedes que en general cuando nos dan más tiempo es porque los otros tienen un tiempo vicioso. Y no tenemos que usar tiempo de más. ¿Por qué razón? Porque la gente que escucha cada vez escucha por lapso de tiempos más débiles. Y si estoy escuchando la radio, puede que la tenga puesta todo el día, pero solo engancho por pastillas, por momentos muy cortos y fragmentarios. Entonces, al final, nosotros cuando hablamos en la radio, no nos importa lo que diga el periodista, nos importa que escuchen los que están del otro lado del lugar. Y esa es nuestra audiencia, como se dice, directa, y el periodista se lleva bien con él, porque si no, no nos va a volver a hablar. Pero tenemos que pensar en qué es lo que escucha y dar como una pastilla muy fuerte. Porque si alargamos y alargamos y alargamos, lo que ocurre es que nos dejan de escuchar. Las personas
no dejan de escuchar y no tienen ninguna, es decir, ninguna importancia y todo se va diluyendo. Muy buen ejemplo. Hay que hacer un taller solo de comunicación periodística por WhatsApp porque eso tiene como unos formatos que son bien interesantes y que aparte son fáciles de desarrollar. Es decir, que con un formato que tenga un tono conmovedor, un tono nostálgico o un tono emocional y poder decir las cosas más tremendas con mucha intensidad y es decir, en medio minuto. Es decir, aprender a hacer eso nos posiciona arriba, porque es lo primero y lo único que se escucha. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro ejemplo más? Donde tenemos problemas, donde no sabemos qué hacer con nuestra acción de vocería. Sí, hola a todas, compañeras. Yo soy Ceferiana Ferreira, de Ceferiana. Comunidad Loma, de Paraguay. Nosotros es muy importante para nosotras la vocería, porque acá en comunidad sufrimos mucho porque todavía no hemos recuperado nuestra tierra y territorio. Es muy importante para nosotros, la vocería. Eso nomás quiero decir. Gracias. Gracias, Seferina. Gracias, Ceferiana. Sí, la vocería es muy importante. Tienes razón porque uno tiene que comunicar y tiene que decir lo que le pasa. Y voy a retomar algo y vamos a ir como terminando y yo mostrando la lógica del PowerPoint que hice para ustedes, un poco ordenando todos los temas que la vocería tiene, más que pudiéndolos profundizar, que no vamos a poder hacerlo, ¿cierto? Seferiana decía, todavía no hemos recuperado la tierra. Esa es una causa, ¿cierto? Esa es una causa. Seferiana lo ha dicho espectacularmente bien, concisa, clara. Esto es a lo que vamos y todavía no lo hemos tenido. Ha sido muy buena comunicacionalmente. Eso tenemos que tratar. Eso tenemos que tratar. Que nuestras organizaciones nos permitan equivocarnos y llegar a esa síntesis que tiene que ver con la causa, con los intereses, con lo que quiero decir, y desde una sensación que no sé lo que les pasó a ustedes, pero cuando Seferiana decía eso, todas sentíamos que tenía nostalgia por la tierra. Eso que ella transmite es algo que es muy difícil de hacer. A ella le puede parecer que ha sido muy sencillo, pero ha sido una frase muy buena para una vocera. Veamos, terminemos de ver el PowerPoint. ¿Qué dice esto que he traído para usted? El primero dice cuál es el proceso de la comunicación. Ustedes lo deben haber visto en montones de lugares. Es bastante sencillo. Luego tiene tres filminas, diría yo que soy vieja, que hablan de las nuevas lógicas de la comunicación virtual. Son bastante difíciles y por ahí no son necesarias, pero hay algo de acá que a alguna de ustedes les puede servir. Así que yo diría que la miren, la miren. No, acá está lo que hablábamos de la confianza, porque efectivamente en la vocería hay una pérdida de confianza que es más moderna. Antes nos creíamos más las cosas, ahora no. Ahora necesito información, más datos, más esto, más lo otro, y necesito personas muy convincentes, porque si no, nadie cree nada. Ya verán, también hay otro elemento, y con esto
me voy a callar porque es muy largo, hay mucho dato acá que tiene que ver con que como yo me presento, volvamos a cómo Seferiana nos contaba el problema de que no tenía la tierra. Lo contaba desde algo que nosotros no podemos dudar que eso es así. No es fácil lograr en la vocería que los otros entiendan y crean en lo que yo estoy diciendo. Por ahí no se convencen, pero por lo menos tienen primero que creerme que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo de una forma genuina. Eso hoy está puesto en cuestión. ¿Por qué? Porque hay fake news, están un montón de información que nos cansa, nos abruma, pero digamos, es una cosa terrible. Entonces, una voz en el silencio, por ahí es mejor que tanta información que tenemos. Google Power tiene una mirada sobre cuáles son los medios más importantes. Pero acá retomo lo de Carolina. Los medios más importantes son los medios a los cuales nosotros podemos llegar. Es una radio, a veces el diario local, a veces son otras organizaciones que tienen, digamos, una página web. Y sobre todo, para aquellos que pueden lograrlo, las redes, que son un espacio que hoy tiene predominancia en relación con los medios anteriores. Después, ¿por qué es fácil comunicar? No, no es fácil comunicar, es muy difícil. El problema de escuchar, eso ya lo trabajamos, hay que escuchar a la audiencia. Si no escuchamos a la audiencia, estamos chau. Formatos de mensaje, ni siquiera esto importa, porque ustedes esto lo conocen. De cada uno se podría hacer un taller. ¿Para qué sirve un mensaje? También lo vimos. Características de las audiencias a las cuales nos referimos. Son audiencias que ahora, esto no lo habíamos dicho, pero esto es importante. Las audiencias a las cuales nos dirigimos generan contenido. Vale decir, vuelvo al ejemplo que decían, bueno, mandamos un mensaje y el mensaje era muy complicado y la gente no lo entendió. Bueno, hay una audiencia que que no entiende el mensaje y que efectivamente va a decirle a otros compañeros y compañeras que nuestra organización da un mensaje que no servía para nada. Entonces ahí participan y generan contenido. Es importante analizar la audiencia, sí, si no, no la puedo escuchar. Tipos de audiencia, no importa, esto está lleno de datos que no tienen tanta importancia. Esta vale la pena que la lean un poco más, porque se trata de cómo yo puedo generar mayor cantidad de audiencia. ¿Cómo puedo vincularme con mayor cantidad de gente a partir de los mensajes y obviamente convencer? Y lo primero de esto, lo primero que está ahí de inicio es, tengo que escuchar activamente. El ejemplo que la Lili traía sobre audiencias que están interesadas en estar en contra nuestra porque tienen intereses, eso también es una característica de la misma. Tipos de discursos, ¿qué hace una vocera? Esto ya lo trabajamos, la vocera ideal no existe. La vocera ideal, lo único que la caracteriza es que escucha a la audiencia y que es autorreflexivo y puede mirar en los errores que comete, porque de esos errores es que uno aprende, si no, no aprende en la vida. Y ahí vimos los tips, por qué uno aprende y nada más. Sí, lo anterior de la infografía es... Esto. Esta es la tarea que nos parece que estuviera bueno que ustedes hicieran. Espero que no sea muy complicada, pero en realidad ustedes siempre han visto una infografía en algún lugar. Si alguno de ustedes no quisiera hacer una infografía y quisiera hacer otra cosa, no hay ningún problema. Pero la idea es que para la próxima vez que nos juntemos con el equipo que trabaja acá extraordinariamente bien, ustedes puedan construir el inicio de una infografía que tenga un tema, que tenga alguna investigación de datos, es decir, búsqueda de información, que esquematicemos esa información y que luego diseñemos
un discurso para la infografía, que es un discurso emotivo, con tono emocional. Sobre los temas que ustedes trabajan, no sobre otros, sobre los temas que ustedes conocen, sobre aquellos que quieren compartir, y después las vamos a mirar y bueno, nada, vamos a aprender de todos los errores que vamos a cometer. Y nos vamos a poner muy contentos y contentos por eso. Como tarea para la próxima vez que nos juntemos. No sé, Lili, si vos querés explicar algo más sobre cuándo nos vamos a juntar, cómo va a ser, etcétera. Lo que yo quería era que las verdaderas artífices del trabajo de mañana y pasado son Guada, Mafe, Jime, todas las compañeras que son las facilitadoras y que van a ayudar en la medida que cada una pueda a ir elaborando el tema, o de a dos o de a tres. El tema puede ser un tema muy de vecindad, o puede ser cómo hablamos del colectivo fuera del Chaco, o a otros actores del Chaco que todavía son muy machistas, no sé, estoy inventando. O puede ser una historia, pero las que verdaderamente van a orientar son las compañeras facilitadoras. Así que si ustedes quieren, Mafeta, Guada, Jime, las chicas de Paraguay, de Bolivia, si quieren explicar algo, preguntar algo o hablar después en privado con Patricia, como quieran. Esto es un trabajo que pueden hacer individualmente y después juntarse el jueves para hacer una presentación en consenso entre ustedes, hablando de consenso. Quizás armando una historia que todavía no pasó, también puede ser. No sé, le doy la palabra a las compañeras. Guada, Jime, Buenas, hola. ¿cómo andan? Yo estoy con un malísimo internet Sí, estamos bastante así, se tuvo que ir varias compañeras. y en Bueno, este momento que explicaron esto de la infografía, como que fue, vino, así que bueno, después me comunicaré bien con Patricia para ver que me explique un poquito esto de los pasos de esto. Sí, pero no hay O si querés problema. reiterarlos así muy rápido, porque No, vuelvo a como que todo el explicar. PowerPoint lo vi, estuve siguiendo toda la clase, pero justo en este momento se me fue el internet un poco. No te preocupes, Guada, y de paso está bien que yo vuelva a explicar. La infografía es una manera de hacer un mensaje escrito, que es más Y eso, fácil que lo claro. miremos entre todas, que tiene alguna profundidad. No es un mensaje tipo tú puedes o te quiero mucho. No, es un mensaje que puede lograr que algunas de las demandas o cosas que quieren transmitir con mayor intensidad se puedan decir. Tiene espacio, tiene lugar. No es una entrevista radial, donde recién decíamos con Carolina, hay que poner todo en medio minuto. La infografía te deja explayarte un poco más. ¿Cómo se hace? Primero busco un problema, luego busco una audiencia. Una audiencia que puede ser los machistas, pueden ser los que tienen interés en cortarme y extraerme todo el agua, es decir, pueden ser con los que me estoy peleando o pueden ser aquellos que quiero ganar para mi causa. Tengo que encontrar en tercera instancia una serie de datos para poder poner y poder mostrar por qué el problema que estoy tratando de compartir con ustedes es un problema central para el futuro de los que estamos compartiendo este territorio. Y luego hacer como un esquema.
sobre los datos, contando una historia, como decía la Lili recién, y pensar cómo lo voy a distribuir. Y nada más. Bien, eso lo que tendríamos que hacer es como si fuera una planificación de esto, no es que lo haríamos para el viernes esta Una infografía. planificación. ¿Cómo lo voy a hacer? Una planificación. Eso es lo que. Bien, gracias. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, pero si quieren dramatizarlo, también pueden dramatizarlo, pueden hacerlo. Sí, también pueden contar una historia, decir, bueno, una historia un poco más larga. Lo que sí me parece muy importante de esta tarea es que tiene que tener alguna intensidad, no superficialidad de información, sino que la causa tiene que estar vívida, tiene que ser importante. ¿Se entiende, Guadalupe? Guada, ¿me Sí, escuchas? perfecto. Perfecto, me imagino eso, sobre todo, pensar cuál es el tema y qué datos se cuentan sobre ese tema para después diagramar algo. Diagramar algo que puede ser en formato de, digamos, de un dibujo o puede ser una historia para ser Perfecto. contada. ¿Les parece? Sí. Bueno, por ahí el jueves, si ustedes me dejan, yo pifeo un poco, a ver qué cosas han hecho. Ya a mí la pregunta es si es individual o grupal. Eso No, puede ser grupal, me parece a mí, Lili, porque hay gente, claro, organizaciones, que puede construir un mismo problema. eso lo deciden en el grupo de proximidad del WhatsApp. ¿No te parece, Guada? Sí, por supuesto. Claro. Sí, eso. Bueno, ¿Estamos? bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de despedirnos hasta mañana en los grupos, hasta el viernes todas juntas? Yo quería hacer una consulta para ver si entendí. Por ejemplo, si queremos hablar, poner el tema tierra de cómo vivimos este proceso, cómo estamos viviendo, en la parte donde dice cómo diseñar una infografía, ahí abajo hay como una especie de resumen o algo ahí, ahí vendría a ser la parte emotiva, ¿verdad? Se podría incorporar ahí como, o sea, darle ese mensaje emotivo y después todo la parte ya más de información y argumento y demás. ¿Puede ser así? Excelente, Yamil. Así, Bien, gracias. está muy Muchas bien. gracias. No, por favor. Pues, ¿alguna pregunta más? Bien. Entonces, nada, estamos trabajando y viendo de poder hacer un ejercicio de lo que ya sabemos hacer, equivocándonos, que es la vocería. Y la Claro. próxima me cuentan qué música les gusta. ¿Les parece? Nos vamos saludando entonces. No se te entendió bien, Patricia. La próxima quiero saber qué música les gusta a ustedes. Bueno, ya te vamos a contar entonces, a ver si Claro, alguien... claro, me van mandando, así lo escucho. Bueno, nada, ¿Quieren poner antes que nos vayamos un rato las cámaras, así sacamos una foto? Que sacamos, sacamos. siempre nos olvidamos de las fotos. Sí, qué No, buena que idea. hay que sacar y después hay que ponerlas en las redes nuestras. Sí, ¿Cómo y se en hace tu para campus poner virtual, el tema? Patricia. Sí, claro. Uy, ¿cuántos Bien, somos? bien, ¿Cuántos bien, bien. somos? Está activado todo. Qué manera de haber gente. Bueno, espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias, Sí, Patricia. sí. Me mandan las fotos, por favor.